Magíster, disculpe, le habla Isabel. Una pregunta, o tal vez por entrar tarde no escuché. ¿Va a haber trabajos? Y si hay la presentación de trabajos de que, o sea, el plazo de la presentación, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Ya. Mira, el trabajo va a ser semanal. Toda la clase que por 10 semanas estoy trabajando, para la siguiente semana ya tienen que presentarme, ustedes, subir al sistema ya. O sea, supongamos que hoy día trabajamos lógica, ¿no? Trabajamos con lógica y a la siguiente semana, así como hoy día, digamos un Ujú. día miércoles, al siguiente miércoles ya tiene que estar en sistema subido el trabajo. Ah, ya. Semanal va de trabajo. En todo caso, una semana de tiempo nos va a dar Una para la... semana de plazo para que Ah, ustedes ya. puedan resolver y subir al sistema. Ya, Ya, qué bueno. eso es todo. Ya, gracias, Magíster. Ok, ya. Ya, muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Tenemos clase hasta qué horas, jóvenes? Hasta las 10, creo, ¿no? Hasta las 9:45. Ya, 9:45. Ya, muy bien. Tenemos Nos tiempo. queda 3/4. 3 cuartos, ¿no? Ya. Para sus exámenes, tienen que todos aperturar su cámara. Ya, estoy avisando desde hoy día. Traten de arreglarlo y los que tengan ya pongan su cámara, ¿no? Pues traten de arreglarlo esa parte. Que no tenga cámara no le voy a calificar o no lo voy a considerar examen. Ya, Los exámenes van a ser escritos en todo caso o resueltos así en físico y luego lo enviamos. claro, Pues ajá, me lo necesitamos saca cámara. Ya. en una foto y eso lo convierten a PDF y eso me lo envía. Ajá, Ya. En todo ya, caso, lo que usted quiere en cámaras es lo que uno resuelve, ¿verdad? exacto. ¿Cómo resuelven? Cada uno es enfocado a la serie, ¿no? Todo eso. Ujú. Ya, Ya, vamos me listo. dejo entender, ¿no? Muy bien. Sí. Ya, muy bien. Ya, ¿están viendo he compartido todavía? No. Todavía no, licenciado. No, todavía no. Ya, lo voy a compartir. Ya, en esta parte, a ver, pequeño nomás. Ya, ya. Ah, bueno, no copiar la primera parte. Ya lo subí. Vamos a trabajar, jóvenes, lo que es todo lo que es lógica proposicional, ¿ya? Introducción. ¿Qué tenemos de lógica? Pero hay una esencia en casa a casa. Se supone que dice por esencia que una casa tenemos la idea que es un hogar, ¿no? Es es una idea, ¿no? Es lo que está plasmado. Ahora, la lógica, esto está bajado de internet, por esto un poquito con... Creo un ratito lo voy a bajar mejor de mi esto, ya no lo voy a bajar de internet. Dejas un minutito ya antes de empezar. Porque está lento este eso. Vamos a mi archivo. Wow.
Ya listo. Ya lo pueden ver, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, lo que vamos a hacer, ¿no? Nuestra universidad, ¿no? Universidad Nacional del Altiplano, ya. Mi nombre es Juan Calvi Catiznado, magíster, soy docente de matemática básica. Vamos a ver. Lo que hemos hablado justamente, ¿qué trata, no? De una proporción. Justamente la proporción significa que todo lo que está en la parte, digamos, literal, nosotros tenemos que transformar la parte matemática, pero siempre en cuando tiene que tener una noción lógica. ¿Qué es qué entendemos de conceptos? Conceptos son los signos que se utilizan para significar la esencia de las cosas, ¿no? ¿Por qué no? Mira, nosotros podemos tener una casa, que una idea de una casa puede ser una casa en el campo, en el polo sur, digamos, acá puede ser una casa pueden tener la idea que es una casa acá. Digamos, los indios pueden tener una casa que tenga una idea, pero al final es concepto de casa, al final, ¿no? Ya mira acá, la posición. Conceptos. Son varias cosas, ¿no? Puede ser vagas, concretas, abstractas, imperfectas, complejas o simples, ¿no? Como son, como nos exponemos a los seres humanos, ¿no? La lengua natural es muy rica, ¿no? Abundante y ambigua. Por su relación intrínseca entre las interpretaciones del sistema de emisor-receptor y el referente del mensaje. Dependiendo, ¿no? A veces podemos trabajar eso. Ya dice, existe en la realidad un número considerable de problemas en la que una persona se enfrenta, de los cuales se deben deducir, o sea, la respuesta, ¿no? O sea, ciertos datos para poder resolver. ¿Qué significa eso, no es cierto? Una deducción es un razonamiento o una inferencia, es un tipo de pensamiento que se basa en la generación de conocimiento nuevo, o sea, la solución sería la conclusión a partir de un conocimiento existente, ¿no? Digamos, yo quiero construir una casa, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Primeramente tengo que tener la idea que es una casa. Ah, una casa es donde me puedo refugiar de repente, ¿no? ¿Qué necesito? Implementos, digamos. Puede ser, depende, madera o construcción, qué sé yo. Entonces, ya estoy dando un razonamiento de qué es lo que quiero hacer, ¿no? O una inferencia, ¿no? Ejemplo, puede ser, digamos, todos los hombres son mortales, puede ser, digamos, una premisa, o sea, la primera parte. Por lo tanto, Sócrates no es mortal, dice acá, la conclusión. ¿Será cierto eso o no? Ah, bien, Diofán no es español, dice acá todo otro tema, ¿no es cierto? Pues es alto, rubio, de tez clara y habla con acento extranjero, ¿no? De esto, ¿qué podemos observar? Todos los políticos son deshonestos. Todavía es político, ¿no? Por ejemplo, en este caso los políticos, nadie cree en los políticos, ¿no? Por tanto, todavía es deshonesto, ¿no? Entonces, en esto que sería la premisa y sería la conclusión en este caso, ¿no? La lógica, ¿qué es la lógica proporcional? Es lo que vamos a entrar ya a la lógica proporcional. Si bien la forma que la persona aplica el poder deductivo es muy personal, esta, esta podría ser encausada o guiada a través a través del uso de reglas de deducción. Por ejemplo, acá dice, en este caso, es necesario decir que dichas reglas sean establecidas y usadas con cierta precisión, de modo que puedan ser reutilizadas. Por ejemplo, acá nos dice acá, mira, es necesario entonces el lenguaje natural. Lo que nosotros trabajamos, digamos, el lenguaje natural, la transformación. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, el lenguaje lógico proporcional. O sea, a todo esto nosotros lo podemos, digamos, poner en una proporción. Digamos, el Perú, la capital del folclore, Puno, digamos, puede ser, ¿no? La capital del folclore es Puno, ¿no? Puede ser una proporción. Entonces, todo eso lo vamos a poner en una proporción, o sea, todo un enunciado. Ahora, el sin lenguaje puede ser que limitado, agotado, o puede ser esto, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Otro tipo que no podemos resolver.
Para poder trabajar con la lógica proposicional, si desea deducir información a partir de nuestro lenguaje cotidiano, formando frases o expresiones, es necesario poder evaluar como verdadero o falso. Para poder trabajar en lógica proposicional, tenemos que verificar que es verdadero o falso. No puede ser, aunque todos pueden ser evaluados. Por ejemplo, para que sea una proposición, tiene que ser, tiene que tener esta veracidad o esta falsedad, esas dos condiciones. Por ejemplo, puede ser, Lima es la capital del Perú, sí, es verdadero, ¿no? Es verdadero acá. Puede ser, el cocodrilo es un mamífero, ¿es un mamífero o no? Es una, ¿qué es? Puede ser acá, mira. El doble de 3 es 5, el doble de 3 es 6, ¿no? Es 5, no, entonces es falso, ¿no? Así sucesivamente. Si Juan no tiene dinero, entonces no compra dulces, ¿no? Entonces, pues, en este caso, frases no, frases que no pueden ser, digamos, una proposición. Por ejemplo, auxilio, ¿no? Estoy pidiendo es como un signo de admiración. Auxilio, auxilio. Esto no puede ser una proposición lógica. ¿Qué hora es? ¿No? Entonces, te dice, son las horas 10 para las 5. No te dice que no te dice que es una verdad o una falsedad, simplemente está pidiendo la hora, no sabes, ¿no? Dice, alcánzame el libro. No, no, no es verdadero ni falso, solamente es una frase, ¿no? ¿Quién ganará las elecciones? No sabemos, ¿no? ¿Cuántos candidatos hay? No sé, depende de qué tipo de elecciones. Entonces, este tipo de frases no son catalogadas, ¿no? Catalogadas para hacer unas proposiciones. Entonces, para que sea una proposición, simplemente tiene que tener la cualidad de ser verdaderos y falsos, nada más. ¿Ya? Dice, resumiendo, toda frase o expresión que tiene una función del tipo interrogante no, es catalogable, ¿no? O sea, no se puede las interrogaciones ni los signos de interrogación. Eso es una propiedad importante, ¿no? Por ejemplo, acá te da unos ejemplos, ¿no? La misma información se puede transmitir a través de diferentes construcciones gramaticales. Por ejemplo, Sócrates es hombre, entonces es mortal. Entonces, acá ya está trabajando con signo de, ¿no? de enlaces, ¿no? Por ejemplo, el entonces, coma, entonces, si hombre, si Sócrates es hombre, entonces es mortal, ¿no? Entonces, digamos acá, ¿no? Entonces tiene lógica, ¿no? Esta es la premisa y esta es la conclusión, ¿no? Entonces, si Sócrates es hombres, entonces, mortales. O sea, coma también es, cuando esta coma significa es, entonces mortal, dice acá. Acá, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal también, la premisa y la conclusión. Sócrates es mortal porque todos los hombres son mortales, obviamente, ¿no? No hay un hombre que sea inmortal, ¿no? Ya, ya, en este lado, ¿no? En los casos, dice 2 y 3 y 4 se puede llegar a deducir lo mismo. En el caso de uno, haciendo uso de las reglas gramaticales y del y del signo significativo, por nosotros conocemos a nosotros las palabras. Ya, bueno, esta parte, ¿no? Bueno, en esta parte nosotros lo que trabajamos dice las reglas gramaticales. Por ejemplo, acá. Perdón. En este caso, las reglas gramaticales, ¿no? Por ejemplo, digamos acá, una frase simple. Juan, digamos, las reglas gramaticales, puede ser frases simples. Consta de un sujeto y un predicado nada más. Por ejemplo, en este caso, Perú, lo podemos hacer acá, puede ser acá, digamos. O esto, ¿no? Entonces dice acá, solamente es algo simple. O si no, puede ser, digamos, Perú, Lima es, ya todo logrado, ¿no? Ya Lima es la capital del Perú.
pero no. Entonces, a esto, mira, solamente es una proposición acá, es una proposición simple, porque justamente está hablando de una ciudad, ¿no? Lima es la capital del Perú, te dice acá. A eso se va a llamar una proposición simple. Entonces, cuando ya está compuesto por una coma o un entonces ya es una opción compuesta. En este caso, cuando me dice acá una proposición simple, en este caso una proposición simple. ¿Qué es una proposición compuesta, no? Se conforma a partir de frases simples, o sea, de varias proposiciones simples acá, ya deducidas, simples, unidas por elementos gramaticales, con gramatical, que puede ser conjunciones que los asocian, ¿no? Para poder transmitir una misma información por medio de diferentes frases, se tratará de expresar ideas a través de esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice una frase simple, ¿no? Una única frase, simple o compuesta acá. El uso de construcciones gramaticales semejantes. Ya. Ya. ¿Cómo poder transmitir información haciendo uso de las construcciones independientes del significado por nosotros, por nosotros conocidos asociados a las palabras? Mira acá. Mediante el uso del lenguaje simple, ¿no? Puede ser bastantes frases. Por ejemplo, acá yo tengo acá. Ya. Vamos a hacer uso de las frases simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darnos ejemplos cómo podemos trabajar de esas frases simples, ¿no? Y compuestos de un sistema, de una lengua, de uno más compuesto, ¿no? Entonces puede ser una frase simple. Una frase simple. Ya, tenemos este postulado, ¿no? La lógica formal es la ciencia del razonamiento formalmente validado, ¿no? Se encarga de las formas y de las leyes generales del razonamiento humano. Estudio, estudia los principios y métodos a través de los cuales es posible determinar la validez de argumentos desde un punto de vista solamente de su estructura, sin tomar en cuenta el contenido semántico de las expresiones de los argumentos. Ahora, si nosotros sabemos lógica, podemos de repente razonar un poquito más rápido y llegar a una conclusión más formal, ¿no? Todos los smart son, ¿qué dice? Bow, son buenos, ¿no? Buenos. Ruffer es un smart, ¿sabes? Por tanto, Ruffer es bon, dice, ¿no? Bow, ¿no? Esas son proposiciones, ¿no? La unión de esas dos, esta es una proposición simple, otra proposición simple, acá y acá están las conclusiones de acá. Ya. Desde el punto de vista de su estructura, este argumento es válido, dice acá. El significativo de los elementos que intervienen no es tomado en cuenta. Bueno, en acá está viendo qué es lo que está trazando una proposición simple, ¿no? Una proposición simple. Ya, entonces podemos trabajar de esta forma. Bueno, en acá dice,
Desde el punto de vista simbológico es necesario poder lograr deducir informaciones solamente a través de las formas de los enunciados. Formas de enunciados. En la forma que se va a formar una idea, de modo que están expresados, se expresa siempre lo que se desea. Bueno, una proporción, las proporciones lo vamos a denotar con unas letras P, Q, R, enunciados, proporciones, a los cuales se denominan variables de enunciados o variables proporcionales, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que cumplir eso? Las proporciones dice que tiene que tenerse acá, dado P, variable o enunciado, esta adquiere valor de verdad o falsedad. Una proposición tiene que tener o sea, tiene que tener una condición importante, tiene que ser falso o verdadero en otras palabras, ¿no? Donde P y Q, enunciados, la ligadura de ambas a través de un conector lógico, conectivo lógico, ¿no? es también un enunciado compuesto, o enunciado compuesto. Si yo tengo dos proposiciones compuestas, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, puede ser, digamos acá, Juan estudia en la universidad, no, Juan estudia, puede ser, Juan estudia, digamos, por la mañana, ¿no? En la universidad. Ya, esto es una proposición y las proposiciones dice que se pone con unas letras P, una proposición P, pues, ¿no? Con una proposición P, ¿no? Entonces, es todo este enunciado, eh, toda esta frase lo puedo poner con una proposición P. Entonces, acá una proposición Q también, digamos acá, entonces, si yo voy a poner, dice Juan estudia por la mañana en la universidad, ¿no? Juan estudia en la mañana en la universidad. Es una proposición. Bueno, en esta parte te dice justamente que se está hablando de una sola persona y esa persona tiene una actividad que es justamente estudiar en la universidad. O también puede ser, esto es una frase simple, ¿no? Y una frase compuesta unido por un conector lógico puede ser entonces mediante los conectores lógicos, ¿no? Entonces, todas cositas. Ahorita lo vamos a ver ya. Entonces, la unión de dos conectores lógicos de simples te va a dar un compuesto, ¿no? Pero dice, donde P y Q enunciados son simples, verdaderos o falsos, la ligadura de P y Q serán también verdaderos o falsos a sus valores surgidos, a partir de los valores de las formas enunciadas. Por ejemplo, para que sean unas dos proporciones, estas proporciones tienen que ser compuestas simples, ¿no? O sea, ¿qué es una proporción? Que tiene que ser, tiene que tener la propiedad de ser verdadero o falso. Mediante la formación del lenguaje de acá. Restringe el lenguaje o frase catalogadas. Adopta una nueva terminología. Esto se llama, ¿quién? A la frase, enunciados o proposiciones. A los elementos gramaticales que unen frases o símbolos, conectores. A estos son los conectores lógicos. Dice, a los elementos gramaticales que unen frases o simples son conectores. O sea, el i, el o, el entonces puede ser. Adopta una presentación simbólica para representar las proporciones, letras mayúsculas, no, letras minúsculas. Entonces, P, Q, R, S se pone, ¿no? Entonces, las proporciones pueden ser P, Q, R, ¿no? Entonces, yo por una proporción puedo poner P, una proporción Q, ¿no? Q nomás, Q, una proporción R, digamos acá. Puede ser, digamos, una porción simple. A ver, dícteme, por favor, digamos, puede ser, digamos, 10 es mayor, digamos, acá, nos vamos acá, una porción de matemática nomás. Acá puede ser 10 es mayor, digamos, es mayor, ¿no?
mayor que 12, ¿no? 12, ¿qué será? Entonces vamos a hacer acá. Digamos, puede ser 10 es mayor que 12. O si no, vamos a nuestra plataforma, ¿no? 10 es mayor que 12. Esto puede ser una proporción, ¿no? Una proporción. Ah, entonces, ¿qué es? ¿Esto es verdadero o falso? O sea, acá puede ser que es falso, ¿no? Es una Falso. falso, ¿no? Es con Sí. mayúscula. De repente vamos a hacer otra proporción simple, digamos acá. Ahí puede ser, digamos, puede ser hay otra proporción que sea más verídica. Dice una proporción que sea verdadero o falso. A ver, dice el, el mes, ya digamos acá, digamos puede ser cualquier proporción, ¿no? Digamos una ya el mes de febrero Tiene 28 días. tiene, ¿no? Tiene 28 días. Entonces, eso puede ser, ¿no? Entonces, ¿puede ser o no puede ser eso? A veces tiene, ¿no? Esto puede ser, digamos, te lo pones, mamá. ¿Qué tal es un año bisiesto, no? Te pones 30 días, eso sí. No, ahí sí. Sí. Entonces, yo puedo afirmar quién, que es verdadero o falso. Falso. Falso, Falso. ¿no? Porque justamente es 28 o 29. Ese es un año bisiesto Bisiesto. y ahí tiene 29. Entonces, yo con eso no puedo afirmar. Entonces, con eso sí puedo afirmar, ¿no? Entonces, digo acá que justamente sí es falso eso, ¿no? Falso. Y Ujú. así pues, a esto se va a llamar una proporción simple, ¿no? No es ¿no? El mes. El mes de febrero tiene 22. A ver, otra frase, dígame por favor, señorita. Un ejemplo, dígame por favor. Alguien. Yo, Isabel, Ya, Isabel, por este, favor. Voy a ver la, esa balle- partecita, la, ¿ya? la ballena La no es un mamífero, no es un mamífero. sí, no es mamífero. Ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o falso? Verdadero. ¿Sí o no? Ya. Falso. Falso. Ah, ya. Falso. Falso. Ya. Falso. Otro Falso. ejemplo. La ballena tiene teta. La ballena tiene teta. No. La ballena se le conoce mamífero porque la cría de la ballena toma leche, por eso. Ahí está. Eso. Ajá. Ya, muy bien. Nos está ayudando en esa parte, ¿no? Ya, muy bien. Eso sería, ¿no? Entonces, una proporción PQR, S también, ¿no? Pues un S. Digamos S. Dígame una proporción. Una proporción simple. ¿Alguien? Isabel, Ya, Isabel. el número 5 es divisible Ya, por 3. 5 es... El número 5 es divisible por 3. por 3. ¿Esto qué es? Falso. Siempre la letra se pone con mayúscula, ¿no? Falso acá. Ya. Un verdadero. Un verdadero. Sería en este caso, puede ser una suma. Sí, también. Isabel, 2 más 2 es igual a 4. Ya, obviamente, ¿no? Ese T, pues el Para T. que sea verdadero. Sí, ajá. Ya, pues una suma, entonces es una proporción. 2 más 2 es igual a 4, ¿no? 4. Entonces, obviamente, que es una proporción, esto es verdadero, ¿no? Ya, a esto se va a llamar proporciones simples, ¿no? Todas las proposiciones simples que podemos enunciar. Entonces, si nosotros vamos a acá podemos decir, digamos, una proporción simple. Entonces, si vamos a unir que tenga, obviamente, lógica, no puedo unir, digamos, el mes de febrero tiene 30 días con esto, ¿no?
con esta proporción. Entonces, no tiene lógica. Entonces, tiene que ver un argumento. De repente, este número puede ser, de repente, con otro número, con otra frase, ¿no? Con esto puede ser, puedo juntar, enlazar mediante los conectores lógicos. Mediante puede ser y, o, entonces, sí, solamente sí puede ser los conectores lógicos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Los conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos, no? La construcción de enunciados compuestos requiere de uso de elementos que permiten establecer una relación entre los enunciados que la componen. Estos elementos se conocen como conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Dice, asimismo, es necesario poder determinar si un enunciado es verdadero o falso. Si nosotros vamos a tener un enunciado que es simple y lo vamos a subir, a juntar con otro simple o unir, entonces también tiene que tener ese razonamiento o esa propiedad de ser verdadero o falso. La lógica proporcional establece las reglas de interpretación del enunciado a través de la tabla de verdad o falsedad. O sea, las cuales los conceptos lógicos basados en lógicas básicas, lógicas básicas a ser usadas junto con su correspondiente símbolo. Por ejemplo, acá dice conector lógico, la negación, ¿no? Negación es, se pone este símbolo ya conocen que es como como un moñito, o también lo pueden ver en otro símbolo así, o otro símbolo puede ser así. La conjunción es la I. Lo pueden poner así con este número, o un asterisco, o esto que no conocemos nosotros. Es lo que es más famoso con esto, ¿no? La disyunción es el O también. Puede ser con este, más lo conocemos con O, ¿verdad? O, dice 5 es igual a 3 o, dice, ¿no? Es cuando tenemos una ecuación, puede ser unida mediante esto. O también puede ser con el más también, ¿no? O dice acá. La condicional está compuesto con una flechita. Y la bicondicional tiene doble sentido. La disyunción, o sea, simplemente va a ser ¿cómo se llama? Este símbolo. O también lo dicen, acá está con ese símbolo, pero también lo conocen la disyunción exclusiva como ¿quién? Como un triángulo, ¿no? Estamos en el GOR, ¿no? Estamos aprovechando el GOR. Entonces, la disyunción exclusiva también se conoce como el triángulo, o sea, con este símbolo, ¿no? Disyunción. ¿Dónde está el símbolo? Acá. No, acá está. No es, no es eso. No, no es eso. Acá está. Con este símbolo, ¿no? También se conoce con este símbolo, ¿no? La disyunción. ¿No? Ahí está. Ya, muy bien. Vamos a leer los demás, ¿no? Ya. En esta frase me dice acá, las formas enunciadas compuestas se forman a partir de enunciados simples unidos por un conector. ¿Por qué en este caso? Dice, el agua está fría. Es una proporción P. ¿No? Todo, ¿no? Todo. Y el calentador está descompuesto, ¿no? Entonces, cuando tú, digamos, la ducha te estás bañando, el agua está fría. ¿Por qué? Entonces, por algo está sucediendo. Entonces, el calefactor, el calentador está malogrado. El conector lógico va a ser la I, ¿no? Entonces, si lo podemos separar en frases, dice el agua está fría, entonces el B sería el calentador está descompuesto, ¿no? Entonces, una proporción simple sería el agua está fría. Entonces, ahora está hablando de quién, pero tiene la misma lógica y el calentador está descompuesto, dice. Entonces, mediante este conector lógico y lo está enlazando a toda esta proposición. ¿No es cierto? Pueden observarlo, por favor. En acá. Los conectores, ¿no? Negativos. En negación, acá. Se podrían decir que un conector... Voy a poner mis lentes, cuando estoy graves. No veo la pizarra. Mis lentecitos. Bueno, me voy a esforzar en lo puesto. Ya, bueno, acá. Se podría decir que en una conectividad particular o esencial, puesto que en lugar de
relacionar dos enunciados afectan solamente al enunciado en el cual se enuncia la asociativa. Entonces, asociada, perdón. Donde P enunciado dice es negativo. Cuando yo tengo un P y cuando quiero un enunciado sería este símbolo, hemos dicho, ¿no? En este caso lo está poniendo en este PTT, lo está poniendo por este, significa negación. Por ejemplo, dice acá, es la producción. Iré a verte mañana, dice, iré a verte mañana, ¿no? Es una producción. Entonces es cuando está en la producción. Cuando va a negar, dice acá con el símbolo, no iré a verte mañana. O sea, lo está negando esta proposición. Con el cual el comportamiento del conectivo lógico es la negación, dice acá. Esto es como se evalúa, negación. Pero ¿cómo está compuesta una proposición? Una proposición está compuesta de una compuesta de una propiedad importante que es falso o verdadero. Entonces, cuando una proposición va a ser negativa, la proposición verdadera lo va a cambiar falso, el falso lo cambia a verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué es una proposición? La propiedad importante es cuando justamente tiene que ser ¿quién? Tiene que ser verdadero o falso. Pero por la negación lo va a invertir el orden, ¿no? Todo lo que es verdadero se convierte en falso. ¿Ya? En este caso, ¿no? He enunciado acá. Si tiene un enunciado compuesto B formado por dos enunciados A y B unidos por un medio conectivo que es el I y el enunciado P tomando valores de verdaderos. Ahora dice acá, tomando valores verdaderos, dice solamente cuando ambas enunciados son verdaderos. Mira, acá dice, mira, vamos a ver una proporción. Cuando yo tengo, acá sí vamos a utilizar nuestra pizarra ahora ya. Nuestra pizarra electrónica. ¿Dónde está nuestra pizarra electrónica? Aquí está. No, no es esto. Aquí está. Ya vamos a borrar todo. Hay una propiedad importante en las proporciones lógicas, ¿no? Dice acá, dice propiedad, ¿no? Dice el número de valores que toma una proposición. ¿Cuál es el número de valor que toma? Está denominado por el número, digamos acá, 2 elevado al número, lo ponemos acá, al número, ¿cómo? Allá, al número de proposiciones. Proposiciones, ¿no? ¿Esto qué significa? En el caso, mira acá, o sea, esto es igual, digamos acá, vamos a poner a 2, digamos acá, elevado, vamos a poner acá el número de, ¿dónde está el número? Vamos a buscar un símbolo para que no escriba tanto esta situación. No es número. Tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no hay número acá. Bueno, ahí nomás. Entonces acá, mejor así lo ponemos, ¿ya? Mejor así, ¿no? Al número. Ajá, número. Ahí está. Al número de proposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando viene acá, dice acá, digamos acá, tengo 2. Esto es igual a 2. Tengo 2 proposiciones, porque la proposición P, acá sí está, mira, la proposición A y B es. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que tener 2, como tengo 2 proposiciones, significa 2 elevado al cuadrado. Entonces, me va a dar 4 proposiciones. ¿Y qué significa esto? Que va a ser justamente, este valor va a tener 4 proposiciones, pero tiene que ser 50-50%. Significa que es 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora, para el siguiente caso, ¿qué sería acá? Va a ser alternado, va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué pasaría si yo tuviera 3 proposiciones, no? Entonces simplemente tú pones acá, entonces 2 elevado al cubo, entonces total, ¿cuántas proposiciones vas a tener? 8. Digamos que tienes 8 proposiciones. Tienes proposiciones, digamos que es P, ¿qué más? Q, pero con minúsculas, ¿no? P, ¿qué más? Q, digamos, y R, ¿no? Esas son 3 proposiciones.
Entonces, haces tu tablita de verdad, entonces dice acá, ya profito, entonces voy a hacer mi tablita, entonces construyes tu tablita, acá pequeño, ¿no? Dice cuál, una proposición, ¿qué más? Una proposición, de repente más grandita. Oye, caramba, ¿qué pasa con eso? Ya, esta es la segunda proposición, de repente va a decir, esta es la tercera proposición, ¿no? Acá va a ser la proporción, digamos, acá tú lo puedes escribir que es igual a P, acá puede ser Q, y esto puede ser R, ¿no? Vamos a acabar R, R, ¿no? Y esto lo vamos a jalar nomás. Es la proporción P y esta es la proporción Q. Esta, ¿no? Pero ¿qué me dice acá? Dice que hay, profesor, 8 producciones. Entonces acá es el verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces ya el primero, vamos a ponerle verdadero, ya con lapicito lo ponemos, ¿no? Entonces el primero, ¿qué es? Tiene que ver 4. Entonces ponemos acá verdadero, 1, 2, 3, 4. Ya, ahora son 4. Ahora sería 4, 4 falsos. 1, 2, falso. 3 y 4. ¿No? En el siguiente va a ser alternado, 2 verdadero falso. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá sería verdadero, verdadero, falso, Falso, falso. falso, ¿no? Ah, disculpa, no se puede tipear rápido. Ya, sería acá. Acá sería verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero y falso. Ya está, ¿no? Entonces, de esa forma se va a tener que hacer la distribución, ¿no? En este caso, ¿no? Pero mira acá, dos producciones, solamente como son dos producciones, solamente va a haber 4 valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué dice la propiedad cuando es y? Si ambas proposiciones son verdaderas, es verdaderos, y los demás no te interesa, automáticamente se convierte en falso, por más que sea uno verdadero, falso, falso. Es el conectivo lógico en conjunción, ¿no? Ya, listo acá. Una frase, un ejemplito, ¿no? Mira, haciendo la asociación con nuestro lenguaje natural, la conectividad de conjunción está compuesto usando la palabra y, dice, ¿no? Y es la producción y. Dice acá, Pedro vino y Pedro dice Juan, perdón, Juan vino y Pedro se fue, dice. Entonces, de repente, ¿qué está pasando? No se llevan los dos, o si no, de repente. Dice acá, Juan vino, es una proposición, ¿y qué dice? Pedro se fue. Entonces son dos tipos, dos personas diferentes, dos producciones totalmente diferentes. Entonces significa que lo está poniendo Juan vino, que es A, y Pedro que se fue, ¿no? Entonces todo esto ya es una proposición compuesta. ¿Compuesta por qué? Por el enlace lógico que es el I, ¿no es cierto? Así está. Ejemplo, ¿no? Aquí tiene ejemplo, ¿no? Perú y Brasil son países sudamericanos, obviamente, ¿no? Perú, Brasil, Colombia, puede ser así, ¿no? Enunciado, ¿no? ¿Cómo se puede? Perú es un país sudamericano y Brasil es un país sudamericano. Otra porción. Vallejo fue un escritor, poeta y revolucionario, ¿no? Enuncia tú, ¿no? ¿Cómo sería acá? Acá pues dice que Vallejo fue un poeta y puede ser, mira, mira, a ver, acá cito ya. Acá lo vamos a hacer, ¿no? Mira acá. Vamos a usar nuestra pizarra electrónica. Dice acá, ¿no? Dice acá. Acá me dice, allá, dice, Vallejo fue escritor, coma. ¿Cómo lo podemos poner eso? A ver. Vallejo fue un escritor. ¿Qué más te dice? Un escritor, coma, poeta y revolucionario. Coma, poeta y revolucionario.
¿Cómo lo puedo poner ya en esto, no? Ya tengo una proporción que es P, digamos que es P. P es igual a ¿cuánto? Puede ser Vallejo fue, Vallejo fue, Un escritor. fue escritores, ¿no? Caramba, ¿dónde estoy? Me estoy yendo por ahora. Fue escritor. Ya, listo. ¿Qué más? Otra posición. ¿Qué sería la Q? ¿Qué más es Vallejo? ¿Qué más es? Vallejo fue poeta. Fue poeta, ¿no? Ya, Vallejo, ¿no? Vallejo, ya, Vallejo. Fue poeta, ¿no? Otra posición, ¿qué sería acá? No, pero acá lo ponen con R, ¿no? R, ¿qué más? Así es. Vallejo fue revolucionario. Claro, entonces ya me está hablando de eso, ¿no? Vallejo fue revolucionario. Fue revolucionario. Ya, ahí está. Me está hablando justamente de tres proposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo denotar acá? O sea, ¿cómo lo puedo enlazar? Dígame. Mira, coma, te dice. ¿Cómo sería? P. Está hablando de una sola persona. Dice Vallejo fue escritor, fue poeta, fue revolucionario. ¿Qué fue? Todo fue, ¿sí o no? ¿Fue qué? Fue escritor. ¿Qué más? Y, doctor I. Buscando, ustedes van pensando. ¿Dónde está? Acá está. Sería P y Y, Q y ¿qué R más? y Q Y Q, ¿qué y más? R y Y R, R. ¿no? Porque está hablando Y de esta misma persona, ¿no? sí. ¿Está bien o no? Sí. Porque está hablando de una sola persona que fue varias cosas, ¿no? Fue, algo te diría, fue o entonces, ¿no? Digamos, Vallejo fue escritor, fue poeta, fue también revolucionario, ¿no? Entonces son tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma. Ya. Vamos a ver con esto lógico disyunción, o sea, con la O, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Es cuando te dice justamente si ambos son falsos, es falso, para no estar en todo este enunciado. Y los demás ya no te interesa si es verdadero o falso. Mira, lo mismo, hay dos proporciones, simplemente hay cuatro valores de verdad, cuatro, cuatro. Entonces ocurre cuando los dos verdaderos, pero los dos son falsos, es falso. Y automáticamente todos son verdaderos, ¿no? Acá, mira, acá hay un ejemplo de lo que es, ¿no? La definición. Dice acá, P, iré al cine o comeré, ¿qué dice? Por, por, por oro, ¿no? Pororo, Por oro. ¿Qué es la P? dice pororo. Por oro, ¿no? Ya, por oro. Ya bueno, son dos porciones, mira acá. Dice acá, mira acá. Dice acá, lo está. Iré al cine, uno, o comeré por oro, ¿no? Entonces, son dos cosas que voy a hacer, ¿no? Dos cosas que voy a hacer al mismo tiempo. Dice, iré al cine o comeré por oro, ¿no? ¿Qué será, no? Entonces, en este caso ya no son con cosas consecutivas. En este caso, digamos, no es como en el caso anterior, ¿no? Mira, están enlazados, ¿dónde está? Ahí. Acá, todos están enlazados mediante un símbolo, y, ¿no? Y todos son, en este caso, y son tres cosas que al mismo tiempo está haciendo Vallejo, ¿no? En cambio acá, no, solamente una sola cosa. Puede ser, digamos, Vanessa está en la universidad o en el mercado. Puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, Vanessa, si fue al mercado, entonces faltó a la universidad. O si fue a la universidad, no fue al mercado, ¿no? De compras. Entonces, solamente una sola cosa puede ser. No podemos ser
O sea, en otras palabras, no podemos estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Ya ustedes, a ver, ¿cómo lo hacen esto? Los peruanos y los ecuatorianos son pacifistas o buscan el desarrollo. ¿Qué significa? A ver, háganlo ustedes, me lo hacen saber. Pueden interactuar mediante esta pizarra. Mira, vamos a aprovechar ya para de una vez. Los peruanos sería P, Ya, dígame, a ver, dígame. Los peruanos serían, luego O, P, luego O, los Q, ecuatorianos O, pacifistas serían Q, R. sería Q, claro. Ya, Igual que el ejemplo anterior, solo que en vez de la I, ahora es O, porque son claro. P, Q y R. ¿Cómo sería? Los peruanos Enuncien son primero, ¿no? ¿Cuál es P, el P y cuál es el Q? Después enuncien, pongan en producción simbólica, nada más. eh, Los peruanos sería P, el enunciado de los peruanos sería P. Ya, los peruanos son P. Ecuatorianos son pacifistas, la Q. Exacto, los ecuatorianos son pacifistas, sería Q. Y por Y la último, R buscan el desarrollo. sí, Q, R. Mira, para que pueda interactuar, usamos la pizarra. Vamos a interactuar ya. Mira, este es el link. Lo va a poner como sea, lo va a copiar y una persona no va a pegar. Porque si pones varios también, se va a colapsar. Así se colapsa esto. Entonces, uno, dos no va a poder interactuar acá. Entonces, va a haber una persona, ve uno, después el otro se desconecta. Entonces, porque si no, a veces se cuelga también esto. Entonces, lo voy a poner en el chat. A ver, si no lo pongo en el chat, o lo pueden copiar. Después tienen que salirse también, ¿no? Ya. ¿Lo tiene esto o lo pongo en el chat? Lo pongo en el chat, ¿no? Para que ustedes puedan interactuar en la pizarra. O si no, pueden compartir su pantalla. Mejor comparta su pantalla y ya te pueden hacer. Q, Así como lo he desarrollado, ¿no? ya. Pero el resultado es igual que el anterior en el P, I, Q y R, pero solo en vez de la I es con la O. Ya. No. Claro, ¿no? Los peruanos o los ecuatorianos son pacifistas o buscan el desarrollo, ¿no? O buscan el desarrollo. Son pacifistas o buscan desarrollo. Son dos, ¿no? Los peruanos y solo esto, ¿no? Los ecuatorianos. Entonces sería P o Q. A ver, mira, vamos a hacer en la pizarra, ¿ya? Ya me hice los peruanos y los ecuatorianos. Los peruanos y los son pacifistas, ¿no? O buscan el desarrollo. ¿Ya cómo sería, no? Los peruanos y los ecuatorianos son pacifistas y o buscan el... ¿Ya qué me dice acá? P. ¿Qué es P P? sería los peruanos son pacifistas o buscan el desarrollo. Los
peruanos son pacifistas. Son pacifistas, ¿no? ¿Está bien eso? Y ahora, ¿qué más está hablando el peruano? Dice, los peruanos son pacifistas. Vamos a hablar de uno nomás. Los peruanos son pacifistas o los peruanos son pacifistas. ¿Qué más? Peruanos O buscan el buscan, desarrollo. ya, entonces, O lo mismo, buscan. ¿no? El Sería Q. desarrollo. Buscan el Q, desarrollo. ¿cierto? Q. También hablando de del mismo peruano. ¿Sí o no? Digamos acá. Los peruanos buscan El desarrollo. El desarrollo. el desarrollo. Está mal esto. Desarrollo. Y ahora, R, PQR, ¿qué sería? Los Los ecuatorianos son pacifistas. son pacifistas, ¿no? Y S, Los ecuatorianos buscan el desarrollo. claro, ¿no? Está hablando de dos cosas, ¿no? Los ecuatorianos buscan el desarrollo. Ya, ¿cómo sería? Ahí está, ¿no? Está, mira, porque está hablando de dos, Ecuatorianos. o sea, dos estados, ¿no? Los peruanos y los ecuatorianos. Y a su vez está hablando de dos formas. Son pacifistas o buscan el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, ya hemos puesto en producciones simples nada más, ¿no? Los peruanos son pacifistas, ya sabemos, o buscan el desarrollo, o buscan ¿cómo sería? Ahora, los peruanos buscan el desarrollo, ¿no? Los ecuatorianos son pacifistas, los ecuatorianos buscan el desarrollo. ¿Cómo sería su conexión lógica? Ya está armado. Jóvenes. P, PR o QS. Ya puede ser. Acá, mira. P, PR. Claro, ¿no? P, O QS. no, P, I, S. No I, ¿no es es, cierto? I. es O, no es I. No. Los Pero los peruanos dos buscan. y los... No. Dice, Los en el ejemplo ecuatorianos. dice los peruanos o los ecuatorianos, dijo. Dice. No. Peruanos y los Y ecuatorianos. los... ¿sí? ¿Qué No, sea? y bueno, en el anterior ejemplo que había Magister decía los peruanos o los ecuatorianos. Bueno, o yo leí mal. Así, sí, a ver, estoy mal. Ah, ya. O los, no los. Está mal. Sí. Ya. O los. Ahí está, ¿no? Sí, está bien. O los ecuatorianos. Entonces, ¿qué sería? P. P. Pero, ¿Qué sería? POR P o R. Vamos a buscar el o signo. S. ¿Está? Juan Carlos. P o R. Juan Carlos, Sí. te saluda Severo, ya es hora. Ah, ya es hora. Ya. Ya, listo. Ya. Mira, me llama de acá. Ya, compañeros y jóvenes. Ya, ya, jóvenes, por hoy día terminamos acá. Traten de hacerlo, leerlo, todo lo que está ya en esto. Y para mañana ya vamos a hacer más ejercicios con propiedades, pues cositas. ¿Ya? Para mis materias. Ya, jóvenes, les dejo. Ya, por hoy día. Ya, listo. Yo, Magister, hasta luego. Listo. todo Magister. Chao. Chicos, ¿qué nos toca? Algo de ti.